Como les mencionaba en el video anterior, es muy importante que entendamos lo que es el concepto de fasor para la representación de cantidades AC y lo que es la representación fasorial. La representación fasorial es la herramienta matemática que nosotros hemos utilizado en análisis de circuito y en sistemas de potencia tradicionalmente para poder estudiar las cantidades alternantes en el tiempo, las cantidades en los sistemas AC. Hemos utilizado para calcular voltajes, para calcular corrientes, luego creamos el concepto de impedancia para representar el comportamiento de ciertos elementos ante el voltaje. Pero en consecuencia, la representación fasorial se basa en un concepto fundamental y es que el radiovector que tenemos representado en color rojo aquí gira a velocidad constante. Esa velocidad constante es la velocidad angular representada por la letra griega omega, que es numéricamente igual a 2pi f, donde f es la frecuencia que nosotros conocemos, en las unidades tradicionales es el hertz, ¿ok? Y de este lado, del extremo izquierdo, tenemos la representación en el dominio del tiempo. En este caso tenemos una representación sinusoidal donde Vm representa el valor pico o el valor máximo instantáneo de la señal. Omega, ya lo mencionamos, es la velocidad de giro del radiovector, pero también es la velocidad angular en el argumento. Y en teta o phi representa lo que denominamos el ángulo de fase. ¿Ok? Cualquier cantidad fasorial, entonces un fasor es un número complejo que lo podemos representar en notación polar y fundamentalmente tiene una parte que recibe el nombre de magnitud y la magnitud es simplemente el largo de este vector que está rotando de color rojo y phi es lo que nosotros denominamos el ángulo de fase. Para que vayan entendiendo qué es el ángulo de fase, una forma fácil de ver el ángulo de fase es que define el valor instantáneo del voltaje cuando el tiempo es igual a cero. Si nosotros incluimos aquí la variable t igual a 0, entonces nos quedaría que el valor en t igual a 0 de este voltaje es V máximo seno de phi. Entonces, phi es la condición del voltaje en t igual a 0, ¿ok? Del valor del voltaje instantáneo igual a 0, ¿ok? Bueno, pero entonces hemos estado hablando del significado físico de las cantidades AC desde el punto de vista de fasores, representación en el dominio fasorial y representación en el dominio del tiempo. Ahora, la pregunta interesante es, ¿cómo se genera la frecuencia? Bueno, si ustedes se recuerdan, en el video anterior estuve conversando del modelo más básico, más elemental para una máquina sincrónica, para una máquina de corriente alterna. Y teníamos un campo magnético y teníamos una parte rotativa donde se inducía un cierto voltaje. Y ese voltaje seguía una función alternante en el tiempo, seguía, por ejemplo, una función seno donde la amplitud de ese seno, el valor máximo instantáneo de ese seno era constante y donde la velocidad angular estaba representada por la letra omega. Pero yo me recuerdo que les dije que en esa slide particular dije que la frecuencia tenía doble connotación, una connotación eléctrica asociada con la velocidad de giro de la espira de color rojo en aquel video y una connotación eléctrica que estaba relacionada con el periodo de la señal de voltaje inducida. Bueno, todos ustedes deben de recordar por teoría de máquinas eléctricas que la máquina sincrónica recibe su nombre porque tiene un rotor y ese rotor gira a una velocidad constante en teoría y esa velocidad es numéricamente igual a lo que nosotros diríamos 2πf, la frecuencia fundamental del sistema. Entonces, quiero que entiendan algo. La máquina eléctrica, la máquina sincrónica es un sistema electromecánico de conversión. Es un sistema electromecánico de conversión porque se le aplica potencia mecánica en el eje y recibimos potencia eléctrica en los terminales.
Toda la conversión electromecánica es fundamentalmente hecha a través de electromagnetismo. El acoplamiento de los campos magnéticos dentro de la máquina es lo que nos produce ese voltaje y lo que nos produce la potencia eléctrica. Pero si ustedes se recuerdan de su curso de máquinas eléctricas, la frecuencia de la señal inducida en esta ecuación como F de T depende fundamentalmente de una constante que es del diseño de la máquina y es los polos de la máquina. Y la otra variable es la velocidad mecánica de la máquina. La velocidad mecánica o la velocidad de giro del rotor está asociado con varias constantes con lo que es la señal de voltaje inducida que tiene una cierta frecuencia F. Lo interesante y lo bonito es que si usted está trabajando en el sistema por unidad, la velocidad de giro de los rotores en por unidad es numéricamente igual a la frecuencia en por unidad. Entonces quiero que vayan entendiendo algo. La frecuencia es generada en las máquinas sincrónicas. La frecuencia es producida dentro de las máquinas sincrónicas y es producida como una consecuencia de la velocidad de giro de la máquina sincrónica. Y numéricamente, si estamos trabajando en el sistema por unidad, la velocidad de giro es numéricamente igual a la frecuencia. Si usted es un usuario de Power Factory y en algún momento ha efectuado una simulación en el dominio del tiempo, usted debe recordar que si usted quiere ver la frecuencia real de un voltaje, usted puede ir y ver la variable X-speed. La variable X-speed en Dixie en Power Factory es la variable que define la velocidad de giro del rotor. Y si la ve en por unidad, el valor en por unidad de la velocidad de giro del rotor de la máquina sincrónica es numéricamente igual a la frecuencia en por unidad del sistema. Entonces, estamos hablando de que en este caso la frecuencia del sistema es numéricamente igual a la velocidad de giro de la máquina. ¿Ok? Pero esa velocidad de giro es la que produce la frecuencia en las señales de voltaje en el dominio del tiempo. La señal de voltaje se propaga por todo el sistema eléctrico de potencia. La señal de voltaje se crea en la máquina sincrónica. La máquina sincrónica es la que establece esa señal de voltaje, pero la señal de voltaje se propaga por todo el sistema eléctrico moviéndose por transformadores, líneas de transmisión hasta que llega a las cargas. La señal sigue siendo una señal sinusoidal. Esa señal sinusoidal, sin embargo, tiene unas características que pueden ser diferentes dependiendo de la localización. No voy a entrar en esos detalles, pero que quiero que entiendan lo siguiente. Si ustedes están en una barra intermedia dentro del sistema eléctrico de potencia, si ustedes están dentro de una barra del sistema eléctrico de potencia intermedia que no sea de generación y usted necesita calcular la frecuencia, y fíjense que he utilizado una expresión bien importante. Usted necesita la frecuencia y lo que tiene que hacer es calcularla, estimarla. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, una forma muy sencilla es que usted sabe que todas las señales alternas siguen esta función matemática para representarla. Valor máximo multiplicado por el seno de omega t más teta. Entonces usted lo que puede hacer es utilizar una medición del voltaje que usted obtiene midiendo el voltaje en los terminales, usted puede obtener una señal de voltaje. Esa señal de voltaje sigue este comportamiento y usted lo que puede tratar de utilizar esa señal para calcular la frecuencia. En este caso, la frecuencia sería la frecuencia que se encuentra en la velocidad de giro del radiovector o lo que sería lo mismo la velocidad angular dentro del argumento de esa señal que está ahí. Entonces, nosotros podríamos decir, primera conclusión, que la frecuencia es la velocidad de giro entre 2pi. Y de ahí podemos nosotros calcular la frecuencia. Pero estamos calculando la frecuencia. Donde se genera la frecuencia, donde hay frecuencia pura, es en las señales de voltaje generadas dentro de la máquina sincrónica. Y aquí tenemos entonces la representación fasorial. La representación fasorial es fundamentalmente el valor máximo dividido entre raíz de 2, que es lo que ustedes conocen como el valor RMS. Y este E a la J teta es fundamentalmente para representar el ángulo de fase teta.
Esa definición que ustedes la deben de conocer cuando estudiaban circuitos eléctricos es idéntica a la frecuencia que es utilizada para representar sincronofasores en una unidad de PMU. Es la misma definición que aparece en el estándar C37118, que es la que define los conceptos de sincronofasores en sistemas eléctricos de potencia, ¿ok? Y de igual manera, lo que nos dice el C37118 es que la frecuencia puede ser calculada. Pero ¿cómo puede ser calculada? Muy sencillo, a partir de la derivada del ángulo del voltaje. Si nosotros tenemos señales de voltaje y nosotros podemos calcular el ángulo de fase medido respecto a un sistema de referencia sincrónicamente giratorio, si nosotros podemos calcular ese ángulo phi de t, este ángulo que se encuentra aquí, phi de t, si nosotros podemos calcular phi de t y podemos calcular su rapidez de cambio, entonces, dividiéndolo por 2pi, podemos calcular la frecuencia. Pero ¿cuál es la conclusión aquí? Nosotros no estamos midiendo frecuencia. Nosotros estamos calculando frecuencia a partir de señales de voltaje. Toda unidad PMU, Phasor Measurement Unit, se basa en capturar señales de voltaje y esas señales de voltaje se les calcula ángulo y desde esos ángulos es que se calcula la frecuencia. En consecuencia, esa frecuencia que les presento yo ahí, la C37118, es una frecuencia no pura. ¿Qué quiere decir que es una frecuencia no pura? Es fundamentalmente una frecuencia que es calculada. ¿Ok? Entonces, les dejo ahí la definición de frecuencia basado en lo que es el estándar C37118.